Principios de transición a la Torá, con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de transición. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción, de bendición, aquí en este maravilloso programa, Transiciones en la Torá. ¿De qué es lo que Adonai quiere que hagamos en nuestra vida transicionando a la Torá? Así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en este programa que hacemos con nuestro maestro Rico Cortés, un programa extraordinario que hemos recibido comentarios de todas partes del mundo, donde han visto las primeras 3 partes que hemos hecho acerca de este programa. Y el programa del día de hoy es muy importante. Porque creo que definitivamente seguimos en esta transición que estamos haciendo. Especialmente este programa está dirigido para muchas personas que están conociendo. Mira, nosotros también venimos conociendo y venimos cambiando muchos estilos de vida, muchos estilos mentales, así que definitivamente el tema del día de hoy súper importante. Y también con nosotros nuestro maestro Rico Cortés. Maestro. Shalom. Un placer siempre estar con ustedes y espero que el estudio de hoy sea de bendición. Amén. Bueno, muy bien, pues yo quiero solo hacer una pequeña introducción al tema, porque cuando hablamos de transición a la Torá, y yo creo que el hermano Rico nos ha escuchado tantas veces preguntarle tantas cosas, y gracias al Eterno pues encontramos maravillosas respuestas. Hay muchas preguntas, y muchas de las preguntas son temas que usualmente tratamos, temas que usualmente enseñamos, y lo que pretendemos en el tiempo de transición para el día de hoy es que las 2 palabras que vamos a estar utilizando, perdón y remisión, sean 2 palabras que hoy haya absoluta claridad en nuestro corazón para que cuando lo enseñemos entendamos muy bien de qué se trata. El libro tengo una porción que quisiera compartir del libro de Hebreos para dar una introducción al tema. Dice, y casi todo es purificado según la Torá, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pastora Pili. Interesante. Siempre que hablamos del tema de redención, o cuando estamos llegando a un momento donde las personas de hoy en día están escuchando las fiestas del Eterno, lo primero que nos han dicho los pastores que están, recibiendo Torah, es: Yeshua ya lo hizo todo, Yeshua no hay necesidad de celebrar ninguna otra fiesta, ya Yeshua las cumplió. Pero cuando entramos a Torah y entramos a estudiar las 2 palabras que tenemos que hacerle a una auditoría espiritual, y empezamos a hacerle auditoría a estas 2 palabras, entonces todo cambia. Claro. Y es la primera, que está en el libro del Levítico, capítulo 25, verso 25, y el Moreno nos va hoy a ampliar la terminología bíblica. Levítico 25 habla acerca de lo que es la redención, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la misbot de la redención allí, que es una palabra que significa, tiene muchos significados, pero rescatar, ¿verdad? Y luego nos vamos a ver la otra terminología bíblica, que también está en el libro de Vayikra, en el libro de Levíticos, y esa es remisión, que tiene que ver con expiación. Entonces ahí es donde todo toma sentido. Nuestra maravillosa fiesta de Pesach, que la cumplió nuestro Mashiach, y la maravillosa fiesta de Yom Kippur, que aún no ha dado su cumplimiento. Entonces, ese tema necesita ser pasado por auditoría. Todos los pastores que nos están escuchando, papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque hoy Adonai nos va a quitar velos de encima y vamos a ampliar en terminología bíblica por qué las 2 palabras no significan lo mismo. Muy bien. Así es, maestro Rico. Ok, me alegro que este es un tema que se está trayendo, porque se necesita cubrir. Estoy mirando mi imagen acá para poder hablar con ustedes. Se necesita cubrir en un contexto idiomático, pero con el panorama del templo y el idioma.
una de las cosas que yo enseño, ya ustedes llevan tiempo estudiando conmigo, que saben, cuando hablamos de Yeshua, es que no podemos entender lo que hizo Yeshua si no entendemos el panorama bíblico y la narración de la cual él vivió. Y muchas personas estamos tratando de identificar lo que leemos, la lectura bíblica, de acuerdo como nosotros lo vemos en el mundo occidental, de acuerdo a la teología y la dogma que aprendimos. Es un proceso que todos vamos pasando, eso es algo normal. Pero llega un momento cuando hablamos de la Torá o hablamos del templo y inmediatamente tenemos una reacción negativa de parte del mundo creyente, porque en realidad en el mundo creyente no se le ha hecho el enfoque del estudio del templo, de los korbanot, que son los sacrificios, y la función de ellos, las diferencias entre Pesach y el día de expiación. El día de expiación es el día, Yom HaKippurim, el día de expiación. En realidad no es una fiesta. Los Hagim, las fiestas son Pascua, Pentecostés y Sukkot. El mismo Hanukkah, cuando se dice Sameach Hanukkah, que tengan un buen Hanukkah, generalmente nosotros decimos durante la fiesta Pesach, Hag Sameach Pesach, que tengan una buena fiesta de felicidad, porque las fiestas son Pesach, Shavuot, Pentecostés y Sukkot. Ahora, el día de expiación es el día más solemne, el día más santo de todo el año. ¿Ok? Entonces, el libro de Hebreos es algo que tenemos que considerar estudiarlo, pero no desde el punto de vista de la denominación, sino desde el punto de vista textual. ¿Cuántos de ustedes han considerado el estudio del libro de Hebreos en el contexto del día de expiación y lo que ocurría en el día de expiación? Claro, correcto. Muy poca, ¿verdad? Ok. Pero en los últimos 4 años, uno de mis estudiantes se llama Ryan White, pues él va a la universidad y el estudio es griego. Entonces, yo llevo estudiando el libro de Hebreos desde el 2001, tratando de descifrar, de entender, de buscar, pero siempre no me cuadraba algo. Había una pieza que no me cuadraba, no entendía. Hasta que mi estudiante me dice, mira Rico, ¿sabías tú que la palabra perdón de pecados en Hebreos capítulo 9, versículo 22, no significa perdón de pecados, sino remisión? Ahora, ustedes saben que nosotros los creyentes en Yeshua hemos escuchado la palabra redención, justificación, remisión, pero nunca conocemos la diferencia legal entre lo que es un perdón de un pecado o lo que es remisión de algo que se hizo, que es algo legal. Es una transgresión, porque por la falta del estudio de los mandamientos, muchas personas pues no están al tanto de la legalidad bíblica. Por ejemplo, están los jukot, están los estatutos, los decretos, los mandamientos. Hay diferentes niveles de transgresión. El sistema levítico del templo está establecido basado en las diferentes formas de transgresión, depende del nivel de transgresión o de que se haga, ¿no? El más alto nivel de transgresión es el pecado de rebelión, que se llama idolatría, adulterio, homicidio, que ya para eso no había ningún tipo de pecado, sacrificio, perdón, no había ningún tipo de sacrificios. Solamente en el día de expiación el rey podía extender misericordia a la persona si se arrepentía, pero tenía que ser el día de arrepentimiento, de Yom Kippur, cuando la nación completa estaba orando y tenía el sumo sacerdote haciendo el servicio por toda la nación. Él no podía traer ningún sacrificio, pero el sacerdote podía hacer uno por la nación y él se arrepentía y entonces el rey podía determinar si había perdón o no. Eso ocurrió en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel pecó en el monte Sinaí. Y Moisés subió a interceder, él oró al Eterno por misericordia, el Eterno perdonó perdonó para restaurar el convenio, pero, aunque 3,000 de ellos tuvieron que tomar las aguas amargas. Correcto. Ok, pero perdonó a la nación
para no morir por la culpa de las 3,000 personas que cometieron el pecado. Porque la culpa de uno carga a todos. Eso es algo que no entendemos. Ok. Por ejemplo, cuando se dice para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que diga que Yeshua es nuestro Salvador personal. No lo hay. Ahora, no quiere decir que nosotros a través del convenio no tenemos una relación íntima con el personal, con el Creador, a través del Mesías, sino que hemos quitado lo que es el sistema global, lo que es con Israel, y lo hemos hecho individual, como que es una persona nada más, tu Salvador personal, tu Salvador personal, tu Salvador personal. El texto que se usa es en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10. Vamos a buscar qué es lo que dice el texto. Si lo puedes leer, por favor. Libro de Romanos, 10:9. Capítulo 9, 10, verso 9. Dice la palabra: que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai, y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Que usualmente en eso lo llaman The Roman Road, ¿no? También, que me parece un poco tremendo esa parte. Interesante, porque en ningún lugar dice Salvador personal. Búscalo en tu computadora. Sí. Busca en la computadora ese Salvador personal. Ninguno, no lo va a encontrar. Yo no lo he encontrado. Ahora, si lo encontramos, por favor me corrigen, porque yo quiero también hacer lo correcto. Claro. Pero yo no lo he encontrado. Ahora, eso no quiere decir que no ha venido salvación. Y dice, mira, si vamos al texto, si vamos a ser textual, ¿ok? Léalo de nuevo y enfóquese en la última frase. Dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adonai, y creyes en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, eso ya es el futuro. ¿Correcto? Entonces eso crea un problema. Porque la gente dice, no, ya yo soy salvo por fe ya y soy salvador personal. No quiere decir que no creemos en la salvación hoy, sino que la promesa de salvación hemos sido sellados con su espíritu hasta el día de nuestra redención. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Wow. Efesios 1, versículos 13, 14 y 15. No estamos diciendo que Él no es nuestro salvación, Salvador. Sí. No estamos diciendo que no hay salvación, sino que tenemos que ponerlo en su orden. Porque si ya somos salvos, entonces, si somos salvos literalmente, ok, vamos a decir literal, lo que se llama es la promesa de salvación o salvación literal. Tenemos la fe que somos salvos, amén. Automáticamente lo sabemos. Pero la salvación que se está refiriendo a la Biblia no ha llegado todavía porque el reino no está establecido todavía. Sino correcto, que hemos tomado un voto de juramento con la fe que creemos en Yeshua como nuestro Redentor, como que Dios lo resucitó de los muertos, para que entonces no seamos salvos. Tomamos el voto. Él nos garantiza. Léete Efesios 1, versículos 13 al 15, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Viste lo que dice? Que para el futuro. Eso no le quita que nosotros pensamos y sabemos y creemos que Él nos ha redimido, nos ha salvado y eso. Sino que estamos apuntando para el futuro y nunca se habla de eso. Tremendo. Entonces lo que queremos hablar es, si estamos para el futuro, si sabemos, por eso que Pablo dice, trabaja tu salvación con temor y temblor. Pero si ya yo soy salvo, ¿para qué tengo que trabajar algo? Entonces eso trae confusión al lector, porque dice, pero ¿por qué tengo que trabajar mi salvación? Entonces ahí entra el conflicto, guardar el mandamiento, obras por fe o obras por la ley. Entonces trae una confusión, porque la gente no entiende o no está al tanto de lo que es Torah Shebe'al Peh, la Torah oral o Beraita, la ley escrita. Entonces la ley oral es, ¿cómo te explico? De la Mishnah es los argumentos del sistema judicial para cómo guardar un mandamiento. Sí. Pero a través del tiempo siguieron añadiendo, que hoy día el judaísmo moderno ha añadido muchas cosas que
que no están en la Biblia como una costumbre. Ok, entonces la gente mira eso y dice, no, la Torá es eso. No, eso es la observancia de la costumbre de lo que ellos piensan un mandamiento dice. Entonces, cuando hablamos de la ley, la gente lo que mira es el sistema religioso hoy del judaísmo, claro, en la dispersión versus el contexto. Entonces dicen, no, ya Cristo hizo todo por nosotros, la ley fue abolida, entonces, pero el texto nos dice que los mandamientos fueron cumplidos por los discípulos, que guardaron las fiestas, que guardaron el sábado, hasta que Saúl comieron limpio, y ahí entra el conflicto de controversia. Entonces la justificación es, no, porque ya yo he sido limpio y fui perdonado de todos mis pecados. Entonces ahí entra un conflicto más grande, porque entonces si vamos nosotros a Hechos capítulo 21, amén. Por eso es que el vocabulario, si no entendemos el templo, crea un conflicto en las personas que estudian o que enseñan. El vocabulario es muy importante. Hechos capítulo 21. Camilo, quiero que tú vayas a Números capítulo 6, mientras tu papá o tu mamá lee número 21. Hechos 21. Hechos 21, versículo 20 en adelante. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Adonai y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ok. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ok, entonces se está enseñando que apostasía, que no se circuncidan los hijos. Y eso es una acusación en contra de Pablo. Sí. Entonces, si la circuncisión en este caso fue una acusación en contra de Pablo, quiere decir que estaba vigente. Claro. Por supuesto. Alguien que diga que no está vigente va en contra del mandamiento, porque el Pablo mismo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Claro. Correcto, muy bien. Y el mandamiento de Pesaj es que tiene que haber circuncisión para sentarse a la mesa. Eso es bien claro. Sí. El hecho de que Yeshua vino, murió, resucitó, no excluye el mandamiento. Correcto. Y creo que Y ahí es donde está el problema. Creo que ahí hay algo muy importante, hermano Rico, que hablábamos la semana pasada, que cuando hemos estudiado contigo, hemos aprendido algo que verdaderamente, como sabemos por ahí, dicen, tú eres el maestro del templo en ese ministerio. Y verdaderamente lo hablábamos la semana pasada en el Parashat Vayikra, cuando empezamos a hablar del Mishkan, que muchas personas ven el sacrificio de Yeshua en la cruz y ven la película de La Pasión de Cristo, que tiene su sentido Hollywood, pero nunca conectan lo que estamos hablando con el Mishkan, con el templo. O sea, nunca hacen esa conexión y sabemos, por supuesto, cuando estudiamos Pesach, todas esas diferentes cosas, pero cuando es que verdaderamente creo que el hermano Rico nos trae algo hermoso, porque al estudiar el templo, o sea, no, es definitivamente necesario, fundamental estudiar el templo, porque mismo Shaul habla en una forma de sacrificio, todas estas diferentes cosas en referente al templo, así que bien tremendo. Una cosa que sí quiero resaltar en este momento, porque a mí me llamó mucho la atención. Nunca había visto la perspectiva del templo en la enseñanza. O sea, fue una despertar para nosotros en el templo, porque definitivamente cuando llega un momento en la enseñanza del templo, que se la recomiendo mucho que la vean, él la dictó paso por paso, hay algo que se tiene que hablar dentro de la perspectiva espiritual de lo que estamos hablando. Remisión, yo creo que lo que está ahorita en este momento tocando es la parte de la remisión, porque no estamos quitando que Yeshua no fue el sacrificio. Claro que no fue el sacrificio perfecto. Pero en cuanto a entender la redención, ¿sí? La redención que estamos tocando en Romanos 10:9 es el plan estratégico de Adonai.
pero no está desconectada del templo. O sea, si nosotros creemos que Yeshua fue a la cruz desconectado del templo, entonces no entendimos el sacrificio de Yeshua. Para nada, por supuesto. Tenemos que entender que las dos cosas están conectadas en este momento en la enseñanza, entendiendo que esto significa redención, que es una redención, fue el rescate oportuno que Adonai nos dio para nuestra salvación. Entonces, que eso quede muy claro en la vida espiritual de cada persona que nos está escuchando, y que para entender redención necesitas necesariamente hacerle una auditoría a la enseñanza del momento del Mizkan en todo su protocolo de sacrificio. Amén. Eso es algo que usted tiene toda la razón, y también el vocabulario. Por ejemplo, algo que yo aprendí, que me gustaría compartirlo con ustedes, porque nosotros en el mundo occidental utilizamos la palabra sacrificio y es correcta para el mundo occidental. Pero yo estaba hablando con un rabino en Jerusalén en marzo, y lo vi en noviembre. Y cada vez que yo usaba la palabra sacrificio, él me decía korbanot. Sí. Korbanot. Sí. Y decía sacrificio, decía, no, Rico, korbanot. Sí. Y yo entiendo lo que la palabra korbanot significa, korban, pero como en el mundo occidental se asocia la palabra sacrificio con korbanot, pues en hebreo es diferente, la connotación es completamente diferente. Sí. En hebreo, en el mundo occidental, la palabra sacrificio siempre implica sangre, muerte, como decía en la mañana en el estudio que hice. Pero en el contexto hebreo, en hebreo la palabra korban significa atraerte cerca. Es muy diferente, que cuando Yeshua es nuestro korban o nuestra ofrenda, lo que él hizo a través de él es traernos y a la humanidad cerca al Padre. Todo completamente, ¿ves? Y entonces el capítulo 21 del libro de Hechos nos va a probar a nosotros como Pablo tuvo que llevar unos sacrificios al templo 28 años después que Yeshua murió y resucitó. Tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasa en el libro de... Estoy explicando esto para contrastarlo con el libro de Hebreos. Porque entonces el libro de Hebreos está hablando de otra cosa diferente a lo que está hablando aquí. Si no hacemos el contraste, no nos van a seguir. Siga leyendo el versículo 21, por favor. El 21 o 22. El 22. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Ok, pare ahí. ¿Qué fue lo que se le informó acerca de Pablo? ¿De que le estaba enseñando en contra de qué? Que estaba yendo en contra de la circuncisión. Y de la Torá y de la observancia, ¿verdad que sí? Sí. Entonces le dicen que haga un voto nazareno. Claro. Que requiere 3 animales de ofrenda. Y porque es un voto nazareno. Entonces, mira qué interesante. El versículo 25. Léalo y después pare, ¿ok? Cuando termine. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ok, entonces en el sistema religioso dicen, viste, no tenemos que hacerlo porque aquí no nos dice. El problema es que si no entendemos el templo, no sabemos que un gentil no podía hacer un voto nazareno. Claro. Eso una mujer puede hacerlo, israelita, un hombre israelita lo puede hacer, pero un gentil no. ¿Por qué? Porque requería un sacrificio que tenía que entrar al templo, y un gentil no tenía circuncisión y no podía entrar al templo. Claro. Tremendo. Entonces, obviamente no podía, pero mira la instrucción, le dice, pero absténganse de que se ofrece a ídolos, idolatría, de sangre, que eso es homicidio, por cierto, de estrangulado, comida que no es kosher, y de fornicación. En otras palabras, caminen en un aspecto moralmente puros.
no pueden venir al templo porque están en la dispersión, están en otro lugar, pero pueden vivir puros moralmente y el Eterno los acerca a Él a través de Yeshua. Pero para ir al templo, el nivel de santidad es mucho mayor y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Claro. Ok, entonces continúa, mi hermana. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero entonces Pablo fue al templo y iba con la intención de llevar un sacrificio. Pero yo pensé que todos los sacrificios fueron abolidos, pues. Ajá. Tremendo. Ahora, pero una pregunta. ¿Qué tipo de ofrenda era que él iba a hacer? Claro. Porque si Jesús murió por todos mis pecados, ¿para qué iba a presentar ofrenda? Pablo está trayendo sacrificio. Sí. Claro. Esa es la pregunta que todo pastor que está entrando en transición se hace. ¿Por qué Pablo? Entonces, mire, yo escuché una enseñanza de un ministerio de Guadmaní, que eso me quitó todo el proceso. Amaba el ministerio de Guadmaní hasta ese momento, cuando él dice, no, Pablo aquí tuvo una gran equivocación en su ministerio. Entonces dije, no, pues es una explicación fuera de contexto, ¿verdad? Sí. Es muy importante que nos expliques la parte del 26, por qué Pablo sí entrega los corbanot para el voto que está haciendo, cuando él está predicando a Yeshua, el cordero que fue inmolado. Son dos cosas diferentes. Claro. Porque vamos a ir a Números capítulo 6, donde hay una referencia de Hechos 21, y podemos entender el tipo de ofrenda que Pablo trajo. Recuerda que Yeshua vino a traer remisión, y por cierto, estoy enseñando este estudio completamente diferente como iba a hacer, porque haciendo con usted me ayuda a activar versículos que no estaba tomando en cuenta. Así que me gustaría usar este estudio para Teshuvah, si es posible, por favor. Claro que sí, hermano. Número 6. Y tengo que buscar los versículos porque te dice las instrucciones de cómo llevar el sacrificio. ¿Ok? ¿El verso 10? Sí, vamos a comenzar en el 10. Ok. Dice el verso 10, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote. No, espérate, es que hay dos diferentes contextos aquí del voto nazareno. Uno, si el voto nazareno ese profanó con algo impuro, él tiene que raparse la cabeza, esperar ciertos días y comenzar de nuevo, mínimos 30 días. Wow. Ahora, vete a Hechos capítulo 18, versículo 18. Ok. Dice, mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho el voto. Ok, entonces en el capítulo 21 él va para Jerusalén, pero se rapó la cabeza ¿dónde? En Cencrea. Hay un problema, se profanó. Entonces ese cabello tiene que llevarlo a Jerusalén, al templo, y después meterlo debajo del calderón grandísimo en el atrio, en el cuarto de los nazarenos, en el sureste del atrio de las mujeres. Pero tú lees ese versículo y la gente le pasa por alto como si nada. Absolutamente. Ok, vamos al versículo. No, y es tremendo, hermano Rico, porque para agregar al punto, y yo lo digo, yo sí, mira, ahí dice, en Cencrea, ¿verdad? Dijiste, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Tremendo. Sí, exacto. Ajá, exacto. Ajá. Entonces dice, el versículo 13, porque los primeros 13 versículos de Número 6 te explica si te contaminas. Por ejemplo, el versículo 9 dice, si alguien muere de repente junto a él, contaminando su cabello consagrado, se afeitará la cabeza el día en que se purifique y se le afeitará en el 7º día. Ok, sigue el versículo 13 ahora. Vamos a entrar a otras instrucciones. Esta pues es la ley del nazareo, del día espérate, ya vamos un momentico.
Este es un jukot. Jukah. Voy a buscarlo aquí en el inglés. Ok. Dame un segundito porque quiero validar esto. Perfecto. Si la palabra es la ley, si estoy correcto, entonces debe ser jukah. Pero quiero verificarlo. Regulación en esta versión. No, sí, esta palabra es Torah. Es la Torah. Ok, sigue. Esta pues es la Torah del Nazareo del día que se cumpliese el tiempo del Nazarato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por la ofrenda de paz. Tres diferentes. Pregunta. 3 diferentes ahí. Esos 3 diferentes animales, ¿qué tiene que ver eso con el pecado del mundo? Claro. Pero la ofrenda de paz eran esos 3 animales. Exacto, pero mire, dos de esas 3 se mataban norte del altar. Ajá. La palabra por pecado, mira, aquí dice, la ofrenda quemada, ese es el olá. Correcto. Ajá. Ok, después dice, ofrenda por el pecado. El problema es la palabra pecado. Esta es la clave. Como le hablé acerca de la palabra sacrificio, la palabra pecado trae una confusión grandísima. Porque en el hebreo la palabra hata'at debe decir purificación. Recuérdate, él no cometió ningún pecado de transgresión del mandamiento. Él solamente tocó algo impuro. Y viene a consagrarse de nuevo. ¿Me estás siguiendo? Claro, sí, Correcto. Sí. Entonces, estas ofrendas no tienen que ver nada, en este caso, con él transgredir el mandamiento, sino que él tomó un voto mínimo 30 días. Entonces, él toca algo impuro, o come uvas, o toma vino, o toca a un muerto, o se paró en un sepulcro, o tocó una mujer a un muerto, o tocó una mujer en su estado de impureza. Eso lo hace a él profano, y ahora tiene que santificarse de nuevo. Estos sacrificios no tienen nada que ver con lo que hizo Yeshua. Claro, porque eso no es lo y que ahí hizo en Yeshua Levítico fue la redención y esto es remisión. claro. Esto de pureza ritual. Ok, entonces, ¿verdad que interesante? Entonces, siga leyendo el próximo versículo. 14. 15. ¿15? Sí. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Ok, entonces tomo una canasta de pan sin levadura y 3 animales por persona, y Pablo tuvo que pagar por 4 hombres más él, son 5. 15 animales Wow. y 5 canastas. Sí. Remisión. Entonces, esto no es para remisión, esto es otra cosa. Esto es para purificarse, para purificación. Ok, entonces estamos hablando de 3 terminologías. Exacto, pero si no entendemos el templo no lo vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces, por eso es que yo digo que usamos la palabra pecado y ponemos una canasta En todo. y ponemos una palabra para todo. Wow, tremendo. Yo tenía clara la remisión y la redención. Pero Sí, no, para allá que vamos, esta es la base, esta es la base. Ok, ya estamos claros con esto, ¿verdad que sí? Que hay diferentes tipos de transgresión, hay diferentes tipos de ofrenda. Está la olá, que es la todo completamente quemada. Eso es de agradecimiento. La de paz, agradecimiento de pecado, significa purificación, ¿ok? O si tú haces algo que transgrediste un mandamiento y te sientes mal, que profana el tabernáculo, tú vienes y lo purificas, ¿no? O te purificas tú mismo si tocas un muerto, lo que sea. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que se llama el trespass o asham, el de culpa. Ya eso es un nivel más alto de transgresión. Tiene que haber un pago porque el tabernáculo ahora fue profanado. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar del sacrificio del pecado de rebelión, pero rebelión, brazen, complete rebellion, rebelión completa. Correcto. ¿Okay? Como iniquidad.
Avon Peshachata, así como iniquidad, pero de una manera como quien dice, yo no quiero ni nunca voy y voy a hacer, ni quiero hacer, y reto la autoridad del Eterno y no lo va a hacer. Eso es algo ya como el muchacho en el desierto que agarró el pedazo de madera en el Shabbat. Ajá. El problema fue que el texto te lo dice. El texto en hebreo dice, he was high-handed. Es como decir, yo te voy a enseñar a ti, no importa lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Fue la actitud de él en completa rebelión que el Eterno dice, no, córtalo. No hay sacrificio para eso. Wow. Tremendo. Ahora, solamente en el día de expiación se podía escuchar todas las oraciones y peticiones para pecados involuntarios, voluntarios y en rebelión. Individual, comunal y nacional. Ahí es donde entramos ahora. Perdón, repíteme eso, por favor, de nuevo. Porque dijiste algo muy importante. Dijiste, solamente el día de la expiación se podía confesar pecado voluntario, comunal y nacional. Ok, perfecto. El sacerdote se representaba a él, a su familia, a la comunidad y a la nación. Sí. Pero recuérdate que el plan de Yeshua es para traer a toda la humanidad también. Claro. Pero si el pueblo de Israel está dividido, las dos casas están divididas, en las 10 tribus han sido cortadas porque ellos en rebelión se fueron en contra del mandamiento, cambiaron las fiestas, cambiaron el templo, cambiaron el sacerdocio, cometieron idolatría, no obedecieron la Torah y fueron en la dispersión. Wow. ¿Okay? Eso es, voluntariamente no quisieron regresar. Cuando Ciro hizo el decreto de regresar de Persia, ninguna de las 10 tribus quiso regresar con Esdras. Solamente Judá regresó y solamente un menos de un 10%. Entonces, hasta el momento estamos claros, ¿no? Clarísimos. Ahora estamos listos para comenzar. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Yo lo voy a leer acá. No sé, ¿puedo compartir la imagen? Claro. Sí, por supuesto. A ver cómo lo hago. 9:22. Mira acá. Me dicen si lo pueden ver cuando puedan acá, ¿ok? Ok. Perfecto, ahora sí. Entonces. Y quiero mostrarle esto, aunque algunos de ellos en inglés, pero quiero mostrárselo. En el hebreo, en el español dice... Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Recuérdate, estamos hablando del día de expiación. Sí, claro. La razón por que la persona trae el sacrificio es para purificar el tabernáculo, porque el templo estuvo profanado por los pecados de Israel. Y cuando hay pecado moral, la presencia de Dios no puede morar entre medio del pueblo. Tiene que irse. Entonces, el día de expiación es un día importante, porque es el día cuando el pueblo pide a Dios misericordia para que Él mantenga su presencia dentro del pueblo. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero tenemos que ir a Levítico 17, versículo 11. 11, sí. Y a esa es la referencia. Levítico 17, verso 11. 11. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. Levítico. No, Levítico perdón, Levítico, sí. Perdón. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí, claro. Exacto, la sangre es importante porque la sangre trae la vida, no es la muerte, es la vida. Por eso es que Pablo habla que cuando Yeshua resucita, eso trae reconciliación a toda la humanidad. Claro. No es la muerte, es la resurrección. Claro. La muerte tiene que ver que Yeshua está dispuesto a darse el mismo para traernos cerca a Dios, pero la resurrección nos deja saber a todos que a través de Yeshua, Dios le ha ganado a la muerte. La muerte no tiene potestad sobre la humanidad. Yeah, I read that. Wow. Yeah. Entonces, la palabra perdón es la que tenemos que examinar en este versículo. Claro. Porque cuando yo voy al texto en inglés, voy a buscarlo aquí en inglés, y voy a ir al libro de Hebreos, el capítulo 9,
Ese casi está diciéndonos, hay otros tipos de sacrificios, ¿verdad? O sea, en el 9:22 dice, in almost all things, y casi todo es purificado. O sea, hay otras cosas que también... Ajá, ya. Sí, por supuesto. Es que la persona que estudia el templo entiende eso. Claro. Pero estamos hablando de un día específico que es el día de expiación. Entonces, esto es lo que yo quiero me siento que estoy gritando porque el micrófono está tan lejos. El día de expiación tiene un momento tan significativo, pero la clave de la palabra perdón en español, cuando la traduces al griego y la trazas al Septuaginta y la conectas con el hebreo, te indica una cosa que ahora tiene sentido. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Están listos? Listo. Sí. Ok, mira. La palabra forgiveness en el griego significa aphesis. Esta es la palabra forgiveness. Lo voy a poner un poquitico más grande, ¿ok? Sí. Para que lo puedan ver bien. La palabra en griego es aphesis. Now, la palabra aphesis aparece en el griego como release, y libertad. Freedom, libertad y perdón. Ok, yo le envié este estudio a un amigo mío en Jerusalén. Él es un Hebrew scholar, él enseña hebreo, él es uno que está descifrando los rollos del Qumran, uno de ellos. Yo le presenté todo esto a él en noviembre. Él me dice, Rico, si tu teoría, eso es lo que me dijo él, si tu teoría es correcta, él no cree en Yeshua, yo lo conozco a él hace 15 años. Sí. Y me dice, si tu teoría es correcta, esto cambiaría todo en el mensaje del Evangelio. Y él me dijo, yo le voy a presentar tu información a un amigo mío que es un estudioso del griego. Él le presentó la información y el amigo de él le dijo a él que la teoría ya no es teoría, que la conclusión es basada en la evidencia de lo que significa la palabra, que estaba correcto. Wow. Ahora te voy a explicar lo que es. La palabra, en vez de perdón, cuando tú le das aquí, la palabra forgiveness, como le di, mira, tú abres la imagen, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien, perfecto. Yo le doy dejar ir, release, se abren los versículos. Claro. La misma palabra se encuentra como release o libertad en el mismo versículo, Lucas 4:18. El espíritu de Elohim está sobre mí, citando Isaías 61. Sí. Recuérdate que ese es el mensaje de justicia y bondad. Sí, correcto. Recuérdate que él viene a traer libertad a los cautivos. El vocabulario es de jubileo. Amén. Ok. Cuando yo le doy acá a la palabra forgiveness o perdón, me abre todos estos versículos y ahí comienza nuestra auditoría. Claro, pero antes de eso, quiero presentarte algo. Dame un segundo. Te voy a leer algo que necesitamos ver acá. Lo voy a traspasar a este lugar acá para que podamos verlo. Y me dice cuando estemos compartiendo la página de nuevo. Ok, todavía no. Ok. Ahí vamos. Ok. Voy a poner esto grande acá. Perfecto. No sé si lo pueden ver, pero lo voy a leer. Ok. Esto viene de un comentario que se llama The New Testament, The New International Commentary, New Testament, el Nuevo Testamento Internacional Comentario, muy reconocido entre los mundos de los estudiosos. La palabra aphesis o la palabra afimi, que es la misma raíz. Recuérdate que los versículos que yo te voy a dar ahorita, todos tienen que ver la misma palabra. ¿Me están siguiendo? Sí. Okay, la palabra que se ha traducido como perdón es la palabra griega aphesis, que también tiene la raíz afimi. Y todos los versículos que te vamos a leer ahorita tienen que ver con esta palabra. Oigan esto. Afimi, derivado de from himi, poner en movimiento, enviar, atestiguado desde Homer. Ahora está dando una cita del tiempo de ese momento. Significa la liberación voluntaria de una persona
o cosa sobre la cual se tiene control legal o real. Además, el sustantivo áfesis, esta es la clave, descarga, liberación, se usa desde Platón en adelante. En su figura es superposiciones de afimi en significado para dejar caer, dejar pasar, permitir, o en otro. Entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, la palabra afimi o afises dice sentido de soltar, irse, rendir, dejar atrás, ¿ok? Dejar al lado, liberar, oigan esto, liberar en el año de la liberación. Deuteronomio 15, que tiene que ver con justicia y bondad, cuando los esclavos están libres, cuando los pobres se los cuidan. Se usa relativamente raramente en el sentido de perdonar. Voy a repetir esto. Esta palabra áfeses o afimi se usa relativamente raramente en el sentido de perdonar, pero en el Nuevo Testamento se usa en todos lados como perdón. Sí, como una palabra general. Sí, de donde está, generalmente representa la palabra nasá. La palabra nasá en hebreo es lo que significa perdón, pero esta no es la palabra que quiere decir en el griego. Dice, liberar de la culpa o el castigo. Salah, perdonar o perdonar, como en Levítico 4:20, 5:6, Números e Isaías. A veces significa kiper, kiper, como Kippur, ¿no? Cubrir, hacer expiación, en Isaías 22:14. El que perdona es Dios. Veamos Génesis 50:17. A través del acto de perdón, la relación entre Dios y el hombre que ha sido perturbada o destruida por el pecado se reconstruye. Quiere decir que lo que Dios está haciendo a través de Yeshua es una reconstrucción de su reino, perdonando, trayendo remisión de una culpa que no había perdón. Preguntas. Yo sabía que venía, dímelo. ¿Quiere decir eso que entonces, según lo que tú estás leyéndonos allí, quiere decir eso que entonces Yeshua cumplió las 12 palabras para decirte perdón de pecados en cuanto a redención y remisión al mismo tiempo? Sí, seguro, porque mire, esto es algo que ocurre y después termino el último párrafo que es importante. ¿Usted recuerda cuando el ritual de Yom Kippur simbólicamente fue cumplido en la pasión del Mesías? Voy a repetir eso. Los rituales de Yom Kippur, si tú pones atención, fueron cumplidos en una metáfora o con la historia de la pasión de Yeshua. Te doy el ejemplo. Barrabás. El nombre de Barrabás se llamaba Yeshua. Sí. Yeshua de Nazaret, el hijo de Elohim. Yeshua de Barrabás, Bar-Abas, el hijo del hombre, el hijo de Dios. El hijo del Padre. El hijo del Padre, sí. Exacto, pero recuérdate que Barrabás no era era un revolucionario. Ajá. La función de Barrabás, si lo podemos pensar, es la misma que Yeshua. El de scapegoat. restaurar el reino. ¿Ah? El scapegoat. Exacto. Lo viste. Es de restaurar el reino. Sí. Pero Barrabás, quería hacerlo a la fuerza. Yeshua lo quería hacer del plan de redención primero. Amén. ¿Recuerda Moisés cuando vino la primera vez? Que él mató al Moisés, quería traer liberación a sus esclavos de Egipto por la muerte del Egipto. Ajá. Pero la segunda vez fue cuando trajo redención a través del plan de Dios. Tremendo. El mismo patrón aquí. Barrabás quería traerlo con la muerte de los romanos, pero el Padre quería traerlo con la mano poderosa del Eterno. Amén. Wow. Ok, entonces, estamos viendo los requisitos acá. Vemos que a uno lo dejaron ir y a otro lo dedicaron al Eterno. Sí, Hay mucho así. Ok, termino con el último párrafo y terminamos y vamos a los versículos. Dice, de las aproximadamente 50 instancias de áfesis en el Septuaginta. Para los hermanos que nos están viendo, el Septuaginta es el texto griego del hebreo.
con los 70 rabinos que estuvieron en Alexandria traduciendo el texto de la Torá en el griego. Es muy, pero muy conciso. Dice, en el Septuaginta, 22 veces se encuentran en Levítico la palabra áfisis, en el Septuaginta. Se encuentran 22 veces en Levítico 25 y Levítico 27. ¿Qué tienen que ver esos dos capítulos? Wow. Con el año jubileo. Jubileo, sí. La palabra afises, cuando se lleva al Septuaginta y se lleva al hebreo, es la palabra jubileo. Dice, 5 veces se encuentra esa palabra afises en Deuteronomio 15. ¿Ok? Liberación de deudas en el año de jubileo en general. Se usa con mayor frecuencia para la liberación de los cautivos y esclavos. En Isaías 61:1, recuérdate que Yeshua te citó eso. Sí. Jeremías 34:8, versículo 15, versículo 17. Y Ezequiel 46, versículo 17. Solo una vez, esta está bien interesante. Solo una vez aparece la palabra áfisis en el sentido de perdón, y es en Levítico 16, versículo 26. Sí, El día de expiación. Dice, allí está sin equivalente, oigan esto, y allí está sin equivalente en hebreo, usado como una interpretación de Azazel. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ahora vamos a los versículos. Porque, familia, me ven a mí nada más, ¿verdad que sí? Ya te vemos, sí. Ok, ¿qué quiere decir esto, familia? Que la palabra afises o perdón en español, en estos versículos, no debe decir perdón, pero remisión. Y si no remisión, sino jubileo. Porque en el día de expiación, era el día cuando se declaraba el jubileo en el año 50. Wow. Yobel. En otras palabras, la tierra no podía regresar a su origen, a su dueño original. Las deudas no podían ser perdonadas hasta el año de jubileo. Esa es la segunda venida del Mesías. Claro. Pero aquí Por eso tengo es que- preguntas. Ajá. O sea, me queda aquí como un hoyito grande. Si Yeshua cumple la misión de ser redención, y si Yeshua cumple la misión de ser remisión, entonces cuando los pastores pelean de que él ya lo hizo todo, entonces ¿cómo queda eso ahí? Bueno, sí, él hizo el plan de redención para restaurar el pueblo, para que el pueblo hiciera el mandato que Dios le dio a Abraham, que en Israel todas las naciones serán benditas en ellos. Entonces, perdonó. Mira qué interesante. Esa es tremenda pregunta, porque mira, tenemos dos fases. Está la redención de la humanidad por Adán. Sí. ¿Qué ocurre con Adán? La muerte ahora rige. Él escoge a Abraham. Y en Abraham establece una nación. Sí. Esa nación tiene un mandato. El mandato de esa nación es de enviar las buenas nuevas al mundo. Israel es el centro de la humanidad. Israel es donde Dios mora. Israel es donde está el jardín. Sí. En otras palabras, la función de Adán era de expandir el jardín de adentro hacia afuera. Sí. La función de Israel es de expandir la nación de adentro hacia afuera. Pero entonces, Israel desobedece el mandamiento y ya no se convierte en la imagen del Dios invisible. Ahora está como las naciones. Pues entonces Yeshua viene a redimir a su pueblo, a restaurar el convenio, para que entonces ellos ahora tengan la libertad y llevar las buenas nuevas al plan original de Abraham y de Adán y de Noé, de restaurar a toda la humanidad al espacio sagrado de Dios. Sí. Por eso es que Yeshua viene a reinar por 1000 años y todas las naciones subirán a Jerusalén. Y después del milenio, Él entrega el reino al Padre y el Padre ahora mora con nosotros, regresando al Edén. Entonces la redención es para restaurar a su pueblo y la remisión es para perdonar el pecado de la muerte de la humanidad. La muerte es la maldición de la ley. Amén. Ya, hasta ahí estamos claros. Volveremos a tener, por eso nosotros volvemos a tener cada año la celebración de Yom Kippur.
Exacto. No por redención, sino por remisión. Exacto. Ya, Exacto. listo. Ahora, Pesaj es para recordarnos nuestra redención. Sí, claro. Shavuot es para recordarnos de nuestra liberación. Sí. Y Yom Kippur es para recordarnos de la misericordia de Dios, de la remisión que nos ha dado, Claro. para seguir funcionando como su reino. Maravilloso. Eso Ok, se necesitaba explicar muy bien. Creo que este Gracias, es uno de los gracias. programas en que más me gustaría que la gente viera. Porque Amén. aquí No. es donde tenemos la base doctrinal, donde la gente, donde los pastores que medio escuchan Torah se quedan quietos y dicen, no, porque estamos apostatando, porque entonces estamos volviendo a matar al Señor de la Gloria, o estamos Sí. negando la sangre de Yeshua, pero realmente es por no entender la terminología, como dice mi more, el vocabulario. Definitivamente. El vocabulario, sí, hermana, es muy importante porque el vocabulario, pero ¿cuál es el denominador común entre todas estas preguntas que tienen los pastores? Que no estudiamos el templo, hablamos de Yeshua como un sacrificio, pero no entendemos los sacrificios. Sí. Y definitivamente Los el contexto cultural, el contexto idiomático, pero definitivamente en todo este proceso el sentido del pensamiento hebreo, porque nosotros formados en una teología, formados en una doctrina, en una denominación, con pensamiento occidental, al venir al texto, sin contexto hebreo, sin pensamiento hebreo, entonces tenemos un conflicto de opinión personal y por eso tenemos una enseñanza que debemos corregir hasta que entendamos la importancia, como Levítico nos lo está enseñando ahora que empezamos Vallicrada y demás, la importancia del templo. Ahí está Exacto. el punto. Tremendo. Mire, a mí me acusan todo el tiempo, lo que te hablas es el templo. Yo digo, entonces yo le dije a un pastor, pastor, pero mire, considere esto. 279 mandamientos de los 613 tiene que ver con el templo. Eso es un 45% de los mandamientos tiene que ver con el templo. Estaríamos nosotros locos en descartar la mitad de la Biblia. Pero un momentico, es que lo hemos hecho. En el sistema religioso solamente se ha estudiado este lado. Claro. Por eso hay tanta confusión. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora, ya entendimos lo que es jubileo, afices, perdón, remisión. Y yo reto a todos los hermanos que se encuentran viéndonos ahora mismo, busquen todas sus Biblias en español y van a notar que en ellas aparece la palabra perdón de pecados, perdón o remisión. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Porque son tres cosas diferentes. Sí. Definitivamente, por ejemplo, Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, hagamos un favor, hermana. Léase los primeros 2 versículos antes de ese y el después. A ver, Porque eso tiene que ser contexto, eso tiene que ver con Pesaj, y yo te voy a enseñar la importancia de guardar quiero enseñarte la importancia de guardar el ceder tradicional. ¿Ok? yo también creo lo mismo. 26, 28. Dice, 2 versículos anteriores. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiéndola dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, ahora voy a hacerle una pregunta. En Pesaj, ya yo llevo guardando Pesaj desde 1999. ¿Ok? En Pesaj, todo el mundo tiene una copa. Y nadie toma de ninguna de las copas de nadie. Y eso siempre ha sido así en la historia de Israel. Pero hay una copa que nadie toma. La de Elías. Es la copa, la de Elías. Entonces, la copa de Elías es porque saben que cuando venga Elías, el Mesías llegó. Eliyahu, ¿no? Entonces, en mi opinión y la de opinión de mi maestro Joseph Good, nosotros pensamos que la copa que él le está dando, basado en el texto y lo que significa la palabra remisión, que es jubileo, entendiendo
Y esto, por cierto, si entendemos esto, vamos a entender por qué el velo se rasgó. El velo se rasgó, el velo fue la división de lo más santo al mundo exterior. El jardín. Estaba el velo a la entrada del templo y estaba el velo dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo. El que se rasgó fue la entrada del templo. Pero ese es el espacio sagrado, ese es el jardín. Por eso es que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, porque representa a Adán. Entonces, cuando se le da de tomar de la copa y le dice toma la copa por remisión, en mi opinión él está tomando la copa de Elías, que tiene que ver con la venida del Mesías. Wow. Claro. Porque tiene que hablar acerca de remisión. La remisión en el griego es afises. La palabra afises en el griego representa jubileo. Sí. Jubileo sabemos cuando el Mesías regresa. Jubileo es cuando el Mesías va a regresar. ¿Cómo yo lo sé? Porque Mateo 24 me lo dice. Otra pregunta que tengo. Dígame. Ayer en las noticias, no sé si te voy a tomar fuera de contexto, pero yo no creo porque tú eres un maestro muy versado en noticias. Vi que uno de los rabinos, de los más altos rabinos de Israel, se mandó a hacer un traje muy especial, blanco. Blanco, sí. Sí, para recibir al Mashiach. Háblame un momentito de eso, porque eso tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Exacto, el libro de Apocalipsis habla acerca de Yeshua que tiene un vestimenta blanca. Pero Yeshua. Exacto. Entonces ellos están esperando al Mesías. Lo que está ocurriendo hoy día en la noticia en el mundo es algo que en la historia no se había visto en el año 1918, pero no como con el impacto que está teniendo hoy día. Sí. Ellos saben que estamos en lo que se llama the birth pains of Jacob. Sí, sí. Los dolores de parto. Los dolores de parto. Los dolores de parto. Entonces, esas vestimentas tienen que ver con la venida del Mesías, que habla el libro de Apocalipsis. Es interesante que el libro de Apocalipsis habla acerca de las vestimentas del Mesías, y los rabinos hoy día están esperando al Mesías y mandaron a hacer las vestimentas blancas para ponérsela cuando se declare. Pero nuestro Mashiach de Israel, o un Mashiach tipificando al anticristo. No, el hecho de que se levante como un Mesías no quiere decir que es el antimesías, porque eso no va a estar en contra de la Torá ni en contra del templo. Ellos están declarándolo a él. Recuérdate, un antimesías o antiungido es alguien que está en contra de la Torá, el pueblo de Israel, el templo, sino que ellos están esperando a un Mesías. Okay, ellos oran por el Mesías igual que nosotros. Importante. Lo que pasa es que para ellos, ese va a ser el Mesías. Obviamente sabemos que es Yeshua, pero te voy a dar el ejemplo. El Papa, que supuestamente perdonó el pecado del mundo hace poco, sí. Ese es un antimesías. Claro. Le está quitando la autoridad al ungido de Elohim, que es Yeshua, y peor, le está quitando la autoridad al Padre. Claro. El Padre es el único que tiene la autoridad, perdona todo a través de Yeshua el Mesías. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, maravilloso. ¿Estuvo claro ese versículo? Sí, señor. Sí. Así que cuando hagamos el Seder, Pesaj, y vemos la copa de Elías, ahora nos regocijamos porque sabemos que Yeshua cumplió ese requisito. Tremendo, tremendo. Ahora tiene una enseñanza mesiánica mayor de lo que nosotros teníamos. El próximo versículo. No, pero espérate un momentito, porque dijiste algo también que es importante para el tiempo de hoy y que vamos a entrar en Pesaj. Dijiste, a mí me gusta hacer el ceder tradicional de Pesaj. A nosotros, yo sigo el ceder tradicional de Pesaj. Sí, pero háblanos por qué haces la aclaración para que la gente entienda por qué estás haciendo esa aclaración. Ok, y yo sé que se me van a enojar unos cuantos. Hay un sentir hoy día. Sí. Yo no entiendo la inseguridad que si yo hago un estudio del templo por 1 hora y no menciono a Yeshua una vez, la gente ya dice que no estoy hablando del Mesías. Mire, yo me siento forzado de cada vez que yo hablo del templo, tengo que tener el requisito de Yeshua 2 o 3 veces. Claro, por supuesto. Porque si no, la gente no entiende. Si no menciona a Yeshua 2 o 3 veces en una enseñanza, ya no creo en Yeshua. Es una ridiculez. Mi vida está toda dedicada al Mesías, pero tengo que mencionarlo aunque no lo viva. O prefiere que lo viva y no lo mencione una vez. No tiene lógica.
Pero lo que pasa es que dentro de las raíces hebreas hay una dinámica que yo me tiene un poquito preocupado. Que queremos buscar tanto al Mesías dentro de la Torá, que a veces sacamos teologías que no se alinean con la Torá. Entonces, el Seder es uno de ellos. De repente entramos y no queremos seguir algo que estaba siguiendo por miles de años. Sí. Queremos seguir el que queremos nosotros. No sabemos la diferencia en lo que es Corbán y sacrificio. Y queremos seguir nosotros el Pesaj y no tenemos la idea cómo seguir un Seder. Claro. Ahora, el Seder fue establecido por el Sanedrín después que regresaron de Babilonia. Sí, no es babilónico, sino que ellos se reunieron y dijeron, tenemos que mantener el orden basado en el templo de lo que ocurrió cuando estábamos en la dispersión para no perder nuestra identidad. Claro. Como ellos no podían poner la sangre en los linteles, tuvieron que hacer el recuento de los eventos en Egipto y de ahí desarrollaron un orden de servicio. Eso es lo que significa Seder, el orden de servicio para poder recordar los eventos que ocurrieron en Egipto. Claro. Okay. Eso es lo que yo sigo. Y el año pasado seguí el tradicional, pero tradicional. Y pudimos entender al Mesías con una magnitud tan grande. Porque lo que acabo de leerle de la copa de Elías, ¿cuántas veces los judíos se preguntan, pero ¿y por qué necesitamos la copa de Eliyahu? Y nosotros tenemos la respuesta en Mateo capítulo 26, 28. Pero como nosotros no entendemos el templo, no entendemos los servicios, no entendemos Pesaj, que en realidad es cómo se hacía en el templo. Pregúntale a una persona que cambia el Seder tradicional, que sale del servicio del templo, pregúntale cómo se hacía el servicio del templo en Pascua, en el templo, y no sabe. Claro. Y yo creo que es un problema cuando nosotros nos apartamos de una línea que ha sido enseñándonos, pero queremos forzar a Yeshua algo redondo metido en algo cuadrado, cuando en realidad Yeshua cabe en todo lo que ya está puesto. Sí, absolutamente de acuerdo. Sí. Queremos forzar al Mesías cuando no tiene que ser forzado. El Mesías se revela en todo lugar. Claro. Mire, te voy a dar un ejemplo. Toda la noche antes del día de Pesaj, el 13 antes del 14, los rabinos tienen una costumbre, una tradición, que se busca 10 pedacitos de madera, ¿verdad? Con una pluma, con un pedacito de madera. Después la buscan en completa oscuridad. Sí, sí. Si tú lees Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, lo ves ahí. Sí. Que nos ha llamado de la oscuridad a la luz maravillosa. Sí. ¿Okay? Entonces, ellos toman ese pedacito y lo sacan de la casa que representa el templo. La levadura representa el pecado. Ok, pero están buscando a las 10 tribus de Israel. Ok, próximo. Maravilloso. Ese toman el matzah, el afikomen, lo rompen. Ajá. Sí. Entonces tú le preguntas a un rabino, oiga, un momentico, yo le preguntaba, por cierto, esa es una pregunta que yo le he hecho. Un momentico, ¿por qué usted tiene, el matzah no es liso? Tiene que tener como unas líneas, sí, ¿verdad? Like stripes, como una línea, ¿verdad? Sí. No sabemos, ni lo yodea, no sabemos. Te da una idea, pero sabemos que Isaías 53, el matzah, que es sin levadura, pan sin levadura, que es sin pecado, fue que pegado, como dice Isaías 52. Claro, los latigazos. Ok. Toda esa representación están allí. Wow. Claro. El afikomen, que fue el que lo cortan, lo meten en algo blanco, en un pañito blanco, oigan esto, un pañito blanco, y le ponen una almohada encima. La almohada representa una piedra, pues. Sí, claro. Y después, no, espérate, la esconden y no la encuentran. Sí, Tremendo. El Seder tradicional te está enseñando acerca de la venida del Mesías con la copa de Elías. Claro. Te enseña acerca de lo que le va a pasar a Yeshua, el siervo sufriente. Te va a enseñar cómo va a resucitar a los muertos. Claro. Todo esto está allí, pero queremos venir. Ahora ellos no saben y lo cambiamos a nuestro propio Seder. Claro. Solamente para poner a Yeshua 50,000 veces sin entender en realidad dónde se encuentra verdaderamente. Claro. Absolutamente. Esa parte es muy importante, es que la escuchemos,
porque nosotros hemos tenido mucha crítica cuando celebramos nuestro Seder de Pesá. Mucha gente nos ha escrito y nos ha dicho, pero ese Seder es babilónico. Por la ignorancia lo dicen, porque no entienden el trasfondo que hay y la enseñanza. Para nosotros ha sido sumamente importante, porque los niños, cuando entran a las preguntas, la enseñanza a las preguntas, la interacción que hay, en el solo partir el matzá, la enseñanza que tiene solo partir el matzá, de verdad que los invito a los pastores que están entrando en transición. Saben, a veces nosotros escuchamos muchas cosas a la vez. Pero hay que empezar a entender el proceso, porque los hermanos de Judá nos llevan años de distancia. Exactamente. Y ellos son los que han conservado realmente la enseñanza. Entonces, ¿por qué no escuchar a aquellos que ya llevan muchos años y por la costumbre, ¿no? La descendencia que sigue la costumbre de hacerlo, en vez de nosotros partir, como dicen en Colombia, partir cobijas, y sobre todo, y cada uno por su lado. Claro, y hacerlo, modernizarlo mejor. Pues, entonces lo modernizamos no buscando comodidad, o buscando mi opinión personal, o buscando el corto tiempo, y limitamos todo lo que realmente es el proceso. Maravilloso. Lo que pasa es que hoy día Pesaj en algunos lugares se está convirtiendo en entretenimiento, es un show. Exactamente. Se invita a todo el mundo, se hace esto, se hace todo otro. Yo entiendo que queremos celebrarlo, pero no podemos comprometer la verdad para poderle pasar la mano a la gente. Sí. Porque Correcto. la realidad es que esto es una observancia sagrada. Correcto, sí, sí. Es santa. Nosotros caímos en ese error, More. Nosotros caímos en ese error. Yo quiero rectificar eso. A mí me gusta decir cuando hemos caído en errores, porque cuando decimos eso, la gente dice, entonces hay que tener cuidado. Nosotros caímos en ese error cuando empezamos a celebrar Pesa. No entendíamos la necesidad de lo que es la convocatoria santa, y para nosotros como que era una fiesta de evangelización. Sí, prácticamente una campaña evangelística. Y eso fue un error exactamente. gravital que tuvimos que corregir y decir, un momentico, esto es de casa. Esto es algo que se necesita hacer con los miembros de la congregación en cuanto a lo muy santo, íntimo, a muy lo íntimo. íntimo. Y gracias a ¿Sabe Dios qué? que nos corrigió en eso. El hebreo dice Jucat Pesaj. Jucat, si buscamos la palabra Jucat, es un Jok. Sí. Es un estatuto que no se puede cambiar. Sí, Eso es muy serio. sí. Por eso es que yo he tenido que reevaluar muchas cosas, y yo le dije a mi esposa, wey, no podemos inventar, porque lo que ha sido establecido tenemos que seguirlo, y nosotros entramos al reino. Nosotros no cambiamos el reino, Correcto. somos huéspedes en el reino de Dios. Sí. Correcto. Quiero leer unos versículos más, no sé cuánto tiempo nos queda, pero estamos pasando bien. Vamos en 1 hora y 12. Ah, perfecto, yo tengo tiempo, ¿tienes tiempo? Sí, señor. Quiero leer estos versículos, pero miren, un favor. Los próximos versículos, en vez de poner la palabra perdón, porque eso no es la palabra lo que significa en el griego y en el hebreo, Ajá. vamos a leerla con remisión o jubileo. Ok. Vamos a leer Marcos 1:4. Es lo que te iba a decir. Ahí en el inglés sí la cambia remisión. Sí, yo sé, y en español también, pero las traducciones no todas lo hacen. No, Mira, yo tengo pero mira, esta en el español no lo cambia. Mira, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí habla, Ajá. bueno, diferente, ¿no? Y en el inglés, en esta versión dice, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Exacto, y eso trae confusión Ajá. si no conocemos los términos, como dijo la hermana. Aquí, en que es la VIN, es la nueva que tienen ellos. Sí. Ellos hacen muy buen trabajo con esta, pero tristemente aquí pusieron perdón de pecados cuando debe ser remisión. Pero yo les reto a cualquier persona en cualquiera de sus Biblias y que busquen, y van a ver, como dice en unos lugares, remisión. Mira, yo tengo unas Biblias acá en español, voy a buscar rapidito a ver qué dice. Yo tengo esta versión, esta es una versión Kadosh, dice, así pues era Johanán el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve en volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. Pero no aparece remisión como tal, para ser ¿Inmersión? perdonados. ¿Cuál es? ¿La quieres que la lea nuevamente? Sí, Ujú. por favor. En esta versión dice, así pues era Johanán el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión Ok.
que envuelve volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. En esta versión, que es la traducción del lenguaje actual, dice: Juan le decía a la gente, bautícense y demuestren ya que no quieren hacer lo malo, solo así Dios los perdonará. Pero la palabra remisión no aparece. Ajá, correcto. Pero aparece en otras versiones. Sí, en la que te digo, en la KJV aparece. En la mía, en la del 60, aparece perdón de pecados. Sí, pero no remisión. No. No, la palabra Aparece remisión no perdón de está, correcto. Pero ya hemos visto que aparece remisión de pecados en el hebreo Ajá. y en el griego. Sí. Yo tengo 3 Biblias allá, dice remisión, fíjate. Claro. Algunas dicen remisión, otras no. Ok. Entonces, lea ese versículo de nuevo, 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Ok, una pregunta. ¿Ya habían bautismos en el templo? Ujú. Pero una pregunta, si él es la prefigura antes del Mesías, si él es la prefigura antes del Mesías venir, él es el Elías que iba a preparar el camino, quiere decir que el Mesías iba a traer ¿qué? El jubileo, ¿no? Ujú. Que Yeshua lo dijo, toma de esta copa para remisión. ¿Para qué? Para el jubileo, para el perdón, para tu libertad. Ahora, léanlo de nuevo con la palabra jubileo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para jubileo de pecados. No. Sí. Porque el jubileo era cuando se perdonaban todas las deudas. De pecados. ¿Y ocurre en qué día del año? En Yom Kippur. En la celebración de Yom Exacto, cuando Kippur. se perdonaba el pecado. Ahí donde entra la conexión del perdón. Claro, ya entendí. Porque la palabra perdón debe ser el día Yom Kippur. ¿Me estás siguiendo? Correcto. Ujú. Porque ahí es donde se declara el jubileo. El problema es que si no entendemos o no estudiamos el templo, el jubileo, Claro. los diferentes sacrificios, el vocabulario, las palabras, no vamos a ver la diferencia. Por supuesto. Ujú. Entonces, vamos a leer entonces Prácticamente podríamos decir que Yeshua fue bautizado, o sea, se bautizó por obediencia, claro, pero fue para la celebración de Yom Kippur. No, en este caso, si vemos el bautismo de Yeshua, el mikveh que él hizo, era un ritual de transición preparándolo para lo que iba a hacer, porque dice que el Padre habló del cielo y dice, este es mi hijo en la cual estoy bien complacido. Claro. ¿Ok? Ese es el vocabulario de adopción. Claro. Recuerda que él era hijo de José Ujú. cuando él nació. Sí, ya, ahí sí Pero estamos claros. para poder él ser el rey de Israel, él tiene que venir del linaje de José, Sí, que José venía de David. sí. Pero para poder ser rey de toda la humanidad, Claro. tenía que ser el hijo del rey de la humanidad, que es Dios. Amén. Wow, Ujú. tremendo. Entonces, cuando él sale de las aguas, ya él cumplió el requisito de ser nacido José. Ujú. En otras palabras, del padre, milagrosamente, pero del linaje de José, José lo adoptó a él. Adopción. Ujú. Exacto. Entonces, ahora el padre tiene el plan de reconciliación de todas las naciones. Él lo adopta a él. Este es mi hijo en la cual está complacido. Es un vocabulario de adopción. No quiere decir que no es su hijo. Claro, claro. Solamente legalmente, para que todo el mundo vea, este es mi representante. Este es el que habla por mí. Este que tiene mi imagen. Este que lleva mi nombre. Este que hace lo que a mí me place. Entonces, cuando hablamos del verso 4, estamos hablando de un ritual de purificación de un mikveh o de una tevilá. Lo mismo, mikveh tevilá es lo mismo. Es verdad, purificación para entrar al otro estatus, para recibir la era mesiánica. Ya. Por eso es que todos pensaban que el Mesías venía en el primer siglo. Porque recuérdate, algo que la gente, mira, te voy a decir algo. Yo le pregunté a un amigo mío ortodoxo, y yo le dije, una pregunta. En el primer siglo, ustedes pensaban que guardaban el jubileo. Y me decían, no guardábamos el jubileo porque estábamos, aunque teníamos el templo, teníamos nuestro gobierno, pero éramos vasallos de Roma. Ahora yo entiendo por qué Yeshua tenía que traer la liberación y por qué a Judas
Iscariote lo rechazó y lo traicionó, porque él pensaba que él iba a traer el jubileo de la libertad de Roma, cuando Yeshua viene en la libertad de la creación para regresarlo a jardín. Hermoso. Correcto. Tiene lógica, ¿verdad que sí? Wow, claro. tremendo. Entonces, Muchísimo. la motivación es la misma, pero la metodología es diferente. Sí. Él venía a traer el jubileo, la libertad que la humanidad necesita, es que la muerte ya no tenga potestad sobre nosotros. Sí. Amén. Ujú. Perfecto. Ok, los romanos se van, perfecto, pero si sigues muriendo en tu iniquidad, no hay remisión, no hay una paga, no tienes vida eterna, no puedes regresar al jardín y Dios no puede morar en la tierra. Porque está moralmente impura la tierra. Claro. Pero si Él perdona a la humanidad y después le da a la muerte, ya está derrotada. Tú vienes y tú vives tu vida para proclamar su reinado, proclamar su redención, proclamar su libertad, proclamar su remisión. Y de repente ahora Él te promete resurrección para que podamos vivir con Él. Los 1000 años, Yeshua viene y reina, limpia la tierra, las naciones se unen al convenio. Ahora la tierra va a estar preparada para recibir la presencia de Dios. Maravilloso. Amén. Sí. así Ok, es. vamos a seguir. Marcos 3:29. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, remisión, sino que es reo de juicio eterno. Exacto. Ya. Porque la palabra blasfemia es slander. What is slander? Hablar mal de... Calumniar. Calumnia. Ajá, la calumnia. Ese es el sello del Espíritu Santo, es calumnia. Si tú calumnias, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy grande. Si yo vengo y le digo, ese Camilo no es salvo, él va para el infierno. Eso es calumniando. Así. El Espíritu de santidad que Dios le puso a él lo selló. Porque yo no soy Dios. Yo no determino quién es salvo y quién no es salvo. Claro. Yo solamente puedo ver el fruto de la vida de la persona. Dios es el que determina quién es salvo. Entonces quiere decir, si alguien te dice, no, tú no eres salvo, tú vas para el infierno. Entonces está sacando a Dios de su trono y poniéndose él. Wow. Ujú. Peligroso. Sí. Eso es slander, eso es blasfemia. ¿Ok? Entonces Sí. no va a haber más expiación. Lucas 1:77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. Lee el versículo 76 78 también, ¿ok? Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por lo entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Está hablando de Juan, ¿verdad que sí? ¿No está hablando de Juan Bautista? Sí. Sí, sí. Claro, la capítulo función 1. de Juan el Bautista es de hacer ¿qué? Léelo de nuevo. El versículo 76 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón, remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó, desde lo alto de la aurora. Ok, una pregunta. ¿Y quién dijo eso? El ángel, ¿no? Sí. Ok, lo dijo Zacarías su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea Adonai Elohim de Israel, versículo 78, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo, ¿eh? Ha levantado para nosotros un poder de salvación de la casa del siervo David, tal como habló la boca de los santos profetas de antigüedad. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nosotros, padres, acordándose de su santa alianza. Este es el juramento que le hizo a nuestro padre Abraham para concedernos que, una vez rescatados, de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él en nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante de Elohim para preparar sus caminos, para darle a su pueblo conocimiento de salvación, y en el
Jubileo, remisión. De pecado, 70. Eso es muy importante. Esa es la función de Juan el Bautista, ¿no? Sí. Eso fue lo que él dijo en Marcos capítulo 1:4. Claro, Sí. claro. Sí, ya ¿Viste lo- cómo una palabra cambia el contexto de No, todo? cambia Sí, todo. totalmente. Ok, vamos a seguir, no tenemos mucho tiempo. Sigan. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Ajá. Y después te lee que Isaías, como está escrito Como en el está libro de escrito la en el libro. declaración del profeta Yeshayahu, que dice, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino de Adonai. ¿Ve? Ese es el mensaje de jubileo. Claro. Ese es el mensaje de restauración. Próximo versículo, Lucas 24:47. Léanse en el 46 y el 48. 24, 44. 46 y 47 y 8. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día 24, 43. y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, remisión de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Acá, ¿viste? Dice, y en su nombre se proclamará el arrepentimiento y el jubileo de los pecados en todas las naciones. El jubileo, la libertad, o remisión, libertad. Por eso es que el mensaje tuvo que ir. Mire, te voy a decir, más claro esto no puede ser. Claro. Más claro no puede ser. Tú sabes, yo ahora mismo lo entiendo con una tan claro en mi mente. Clarísimo. Digo, si Yeshua no es el Mesías, de verdad que estamos perdiendo tiempo. Claro. Por favor. Porque más claro no puede ser, pero para que una persona lo pueda entender, tenemos que ir a recurrir a los recursos Claro. del templo, de jubileo, de Claro. Yom Kippur. Definitivamente. ¿Están siguiendo? Sí, Amén. definitivamente. Ok. Ahora, More, yo no sé Dígame. si vas a seguir con otra cita en Apocalipsis, pero me gustaría que me dieras alguna referencia de jubileo que hay en remisión en Apocalipsis. Ok. Apocalipsis capítulo 8 habla del día de expiación. Ajá. Si sabemos que Yeshua viene en un jubileo, Sí. por eso es que viene en el otoño, no viene en primavera. Claro. Ok, entonces, el capítulo 8 tiene un vocabulario del día de expiación. Pero recuérdate que ya hemos establecido que no está hablando de un día de expiación regular. Sí. Porque el libro de Apocalipsis ya está hablando de los últimos tiempos y la venida del Mesías. ¿Me sigue? Sí, claro. Entonces, si leemos el capítulo 8, versículo 1 a versículo 5, podemos ver el vocabulario del día de expiación. Ahora, no dice ahí jubileo, pero no he buscado, no creo que haya un versículo en el libro de Apocalipsis que hable de jubileo o de perdón. Así que no puedo usar esa palabra ahí porque no aparece en el libro de Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, verso 14, yo le dije, Adonai, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos haciendo como una aclaratoria de simbología con respecto a remisión. Se puede aplicar, pero recuerda que la sangre no cae en la persona, sino emblanquecido sus vestimentas. Correcto, la palabra lavados no existe. Sí, exacto, no existe. Eso es algo que De los crea mucha romanos. controversia cuando yo le enseño porque estamos tan Romanos, acostumbrados a cierto Sí, vocabulario. claro. Sí, bien Clarísimo. tremendo. En realidad no puedo darte más de lo que me estás pidiendo Sí. Apocalipsis porque no lo he estudiado allá y no aparece la palabra y no quiero forzar un entendimiento. Ok, seguimos en Hechos capítulo 2, manteniendo en Lucas 24:47. Recuérdate que a Yeshua la muerte fue para qué y la resurrección fue para qué. Para llevar la remisión a las naciones, ¿verdad? Ajá. Ok, léete ahora Hechos capítulo 2:38. Pedro les Damos un dijo, poquito, tengo que hacer algo aquí. ok, Pedro les dijo,
Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Yeshua, para perdón de los pecados, remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra perdón en ese versículo es la palabra griega áfises, que es la palabra remisión, que en Septuaginta termina siendo el hebreo jubileo. Tremendo. Correcto. Jubileo. O sea, mira, si no hubiéramos leído el capítulo 24 de Lucas, entonces no vamos a entender el capítulo 2 de Hechos. De Hechos. Porque está hablando acerca de los 4,000, creo, cuando el Espíritu Santo bajó, ¿no? Lucas, él dijo que vino ¿para qué? Para llevar perdón a las naciones. Remisión. ¿Pero remisión de qué? Si las naciones no están en convenio con Dios. Claro, claro. Pero sí, las naciones están en convenio con Dios. No por la Torá, pero con el convenio con el arco iris en la creación después del diluvio. Pacto. Entonces él va a traer las buenas nuevas de reconciliación a las naciones a través de Israel. Wow. Por eso yo sigo el ceder tradicional. Claro. Porque el ceder tradicional es lo que me enseña la reconciliación de todas las cosas. Wow. ¿Me están siguiendo, verdad? Amén, amén. Claro, claro. Ok, vamos al capítulo 5 de Hechos, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y jubileo de pecados. ¿De quién está hablando ahí? De remisión. Sí, pero ¿quién es la persona a quién se está refiriendo ahí? A Yeshua. A Yeshua. Exacto, léelo de nuevo. A este Dios, a Yeshua Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión, jubileo de pecados. Más claro no puede ser, como Tremendo. príncipe y salvador. Para Dale, traer jubileo. en esta versión, Yahweh ha exaltado a este hombre a su mano derecha como rey y salvador para que Israel haga teshuvá y tenga sus pecados redimidos. Pero no dice la palabra redención, ¿ve? Ujú. Es la palabra remisión. Son dos cosas diferentes. Y la palabra rey se puede traducir en el griego como príncipe o líder. Ujú. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir. El capítulo 10, versículo 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados por su nombre. Ajá. Exacto. Porque ahora Israel está restaurado el convenio que ellos pueden llevar el mensaje de justicia y bondad. ¿Qué gran justicia es que Dios le dé su justicia o su liberación a las naciones para que puedan tener vida eterna? Claro. ¡Qué gran justicia! Eso es lo que Pablo habla en Romanos, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Gálatas han sido justificados por fe en Yeshua. Ok, seguimos leyendo, casi terminamos. Hechos 26, 18. No, perdón. No, Hechos 13:38, ¿no? Sí, gracias, léelo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia remisión de pecados. Exacto. ¿Sigue? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Exacto, porque ¿cómo se justificaba un gentil entrar al convenio al menos que hiciera conversión? Claro. Claro, por supuesto. Pues ahora pueden ser justificados entrar al reino sin tener que hacer conversión al sistema religioso, pero entrar al convenio. La conversión es a la identidad de Israel, no a un sistema religioso. Ujú. Amén. Mira, yo no tengo ningún problema con una persona querer vivir una vida ortodoxa creyendo en Yeshua, siempre y cuando él no rechace a Yeshua para vivir una vida ortodoxa. Correcto, amén. Totalmente. Perfecto. Porque todos tenemos un nivel diferente de observancia. Correcto. Sí, Estamos creciendo, ¿verdad? sí. Correcto. Ok, continuamos. 26. Sí, casi terminamos. Sí, diga. Hechos. Para que, 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás
a Dios para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. O sea, y herencia entre los santificados. Dios mío, más claro, pero si no entendemos la palabra perdón como si fuera remisión, una paga, una liberación, libertad que ocurre en el jubileo, que solamente Dios puede dar, entonces no vamos a entender la gracia de Dios, no vamos a entender la función de Yeshua, no vamos a valorar el trabajo que Yeshua hizo y vamos a tratar de reinventar la rueda creando nuestras propias ideas, quién es Mesías y qué es el Evangelio y qué son todas estas cosas. Cuando en realidad Yeshua tiene una función, no se minimiza él en nada, si acaso al revés, se exalta nuestros días por el trabajo que hizo. Claro. Yo creo que Yeshua más que nunca hoy día. Amen. Y yo me paro con los rabinos y no tengo ninguna vergüenza de decirle no. Anima a mí, Yeshua Mashiach. Yo creo en perfecta fe que Yeshua es Mesías. Y si me pregunta, yo digo, mira, aquí está. pero no le voy a hablar el vocabulario que él está acostumbrado a escuchar. Yo le hablo de remisión, le hablo del templo, le hablo acá y me dice, espérate, yo nunca había escuchado esa forma porque estoy aprendiendo a formularlo en un idioma que él lo entienda sin comprometer mi Mesías. Claro. Amén. Casi terminamos. Efesios 1, Colosenses 1:14 y después los últimos 2 versículos en Hebreos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Mira Entonces, lo que está ocurriendo ahí. 1:7. En quien tenemos redención 1:7. A través de su sangre. Y perdón de pecado, en este caso, remisión. ¿Ves? Que son dos funciones diferentes. Sí, aquí hay dos funciones diferentes en el versículo. Exacto. Aquí está Pesá y Yom Kippur. Exacto. Entonces, si tú piensas perdón, no ves la diferencia. Dice, Colosenses 1:4, léete el 13, Colosenses 1:14. Lea por favor el 13 y el 15 para mejor contexto. Ok. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. Ahí está la 2. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está. Ese es el Padre, ese es Pablo describiendo a Yeshua y la función que vino a hacer. Claro. Ok, Hebreos capítulo 9:22, que ya lo hemos leído. Ajá. Y Hebreos 10:18. Leas el versículo 17 y el 19 de Hebreos 10. Ok. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Ok, una pregunta. Cualquier persona, Yeshua cuando resucitó, ¿él entró al lugar santísimo? No. ¿Los discípulos entraron? No. Entonces el libro de Hebreos fue escrito desde Italia durante la destrucción del templo en el año 68 a 70 de la era común. Y ahí te está diciendo algo que ninguno de los discípulos pudieran hacer, ni el mismo Yeshua podía hacer en la tierra. Lee el versículo de nuevo. Dice del 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Pero el problema es que si el templo está destruido, nadie puede entrar al lugar santísimo. Está utilizando una metáfora diciendo que a través de Yeshua que está en el tabernáculo celestial, nosotros podemos ir al Padre a través de él. Recuérdate que el lugar santísimo también representa el jardín, el lugar donde está el trono de Dios. Sí. Que a través de Yeshua, ahora el templo va a ser destruido. Pero no te preocupes porque la conexión entre el cielo y la tierra continúa a través de Yeshua como nuestro sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Que el acceso
Sigue. a ese día de expiación, no se acaba. Claro. Por eso es que guardamos el día de expiación todavía. Claro. Claro, ya ahora Porque sí. ahí es cuando nosotros oramos, es como si entramos con Yeshua. Ok, entramos como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que entender es que el sumo sacerdote representa a toda la nación. Sí. ¿Ustedes recuerdan en la mañana que yo hablé acerca del Levítico 4, cuando decía si un sacerdote inquiere culpa y se lo entiende, entonces el pueblo adquiere la misma culpa de él? Sí. ¿Ok? Importante. El día de expiación, el sumo sacerdote es el Adán en la tierra. Wow. El sumo sacerdote representa a toda la humanidad. Yeshua es el último Adán. Amén. Entonces, aquí te está diciendo, aunque tú no puedas subir a este templo físico, a través de Yeshua es como si puedes estar en el jardín, en el lugar santísimo. Porque Él te representa a ti. Es una carta de consuelo. Y las personas han tomado, como quien dice, ahora yo puedo entrar al lugar santísimo cuando yo quiera. Tremendo. Algo de considerar. Todo este estudio de 1 hora y media es para considerar lo que representa esta palabra. Recuérdate que te dimos un recurso de un erudito cristiano que refine las palabras. Eso no es uno hebreo, es uno cristiano que definió las palabras como jubileo. Fue verificado por una persona en Israel, experto en griego. Hemos trazado la palabra del Nuevo Testamento a la Torá y la Torá a todos los versículos en su contexto. Entonces, la palabra perdón de pecados puede implicar el perdón de pecado de traspaso, de trespass, de culpa, pero el pecado que no se podía perdonar era de rebelión, que no había sacrificios. Por eso Hebreos dice, si tú rechazas al Mesías, ya no va a haber más perdón por tu pecado. Ya no hay nada más. Porque Él perdonó esa remisión. Ya podemos regresar al jardín. Está de parte de nosotros de obedecer el mandamiento. Y por eso es que enseñamos la Torah. Para que podamos mantenernos en la bendición, en la obediencia, y así ser recíprocos con la bendición y el honor que el Eterno nos dio de entre las naciones. Escuchar nuestro clamor, perdonarnos la remisión del pecado, la maldición de la ley que es la muerte. Que hoy día yo no tengo miedo al virus. Yo me preocupo, Claro. pero no tengo miedo porque si algo nos ocurre, tenemos la fe Amén. que vamos a resucitar porque mi rey guarda su palabra y él guarda su juramento. Gracias, familia, por el tiempo que me dan de verdaderamente explicar. 3 palabras con las que creo que todos los que escucharon esta enseñanza, sí, el vocabulario definitivamente es así. 3 cosas que van a quedar marcadas en la enseñanza de hoy. A mí me gusta mucho dejar como la conclusión del tema y que como que todos los que pudieron tomar nota, pues... Y No, yo lo tengo que ir a escuchar otra vez. Decir. Yom Kippur, remisión. Pesá, redención. Y Shavuot, liberación. 3 palabras que son completamente diferentes. Correcto. Claro, las 3 nos llevan a Yeshua, pero las 3 Amén. las hemos metido en una canasta y hemos dicho todo es igual y nada es igual. Amén, amén. Correcto, amén. Y por cierto, Cada una tiene su la lugar. grandeza de nuestro Mesías, que vino a enseñar el mensaje de justicia y bondad para que podamos tener una redención, declararnos libres. La Torá es nuestra constitución. Y para nosotros, cuando alguien nos dice, pero ¿cómo tú estás justificado de poder guardar Shabbat como lo hacen los judíos? Porque la remisión que se te dio a ti fue extendida por la profecía de Abraham, Isaac, Jacob a las naciones. Y nosotros somos la profecía cumplida de la profecía y el juramento que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, solamente una cosa, yo sé que tenemos que cerrar ya, pero bajo esta perspectiva bíblica, sigo creyendo en la enseñanza de que una persona no puede decir que pierde una salvación. Y más, hoy lo confirmo más todavía, o sea, defiendo completamente la salvación en el aspecto espiritual, pero cuando la gente hoy en día predica que dice, no, es que se pierde la salvación si te portas mal y se pierde la salvación, no tiene ningún contexto bíblico porque las 3 palabras son claras si entendemos Torah. Verdaderamente. Exacto, porque estamos en convenio. Esto es algo que me alegro que trajo ese punto.
Porque el que rechaza la salvación es la persona. Dios te da el don. Y como dice Pablo, los dones de Dios son irrevocables. Irrevocable, sí, amén. Entonces, tú no puedes determinar que yo soy salvo o no. Sí. Pero yo por el pecado de rebelión puedo rechazarlo. Claro, eso es Si diferente. no quiero nada que ver con el Dios de Israel, entonces ya eso es rebelión. Yo rechacé, pero Dios no me lo quita. Claro. Claro. Ujú. Entonces, si Dios no me lo quita, ¿qué derecho tiene la gente diciendo quién es y quién no es? Claro. Ahora, pero el hombre lo rechaza. Y ahí es donde entra el punto que la gente no entiende. No, una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que usted está hablando. Estamos hablando que si obedece y está en obediencia, tiene la bendición, pero si rechaza la obediencia y rechaza la bendición, rechaza el convenio, usted pierde la protección y la liberación y la remisión. Correcto. Nadie puede perder lo que no ha tenido. Bueno, mis Bueno, amados hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Estaba pensando en lo que el hermano Rico nos estaba diciendo. Es como tanto leemos el texto en Deuteronomio 28. Estas son las bendiciones que vienen para ti, pero hay un requerimiento, obediencia, hay un requerimiento, compromiso, hay un convenio establecido. Es decir, que no podemos heredar simplemente porque creemos, sino porque sabemos que tenemos un acto de pertenencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, More. Muchísimas gracias por estar este tiempo y compartirnos una enseñanza tan extraordinaria. Sé que va a ser de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Su hermana María El Pilar Alfaro les saludan. Es un Amén. privilegio estar en este programa de transiciones. Amén. Bendiciones, shalom. Será hasta la próxima vez. Shalom. Shalom. Chao, bye. Principios de transición a la Torá. Con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro.